Bueno, amigos oyentes, ahora queremos dar la bienvenida a este bloque, el segundo bloque de la entrevista. Damos la bienvenida a la señorita Carolina Andrade, quien es ya bachiller del Colegio Menor San Francisco de Quito. Muy buenos días, Caro, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Bueno, hemos hablado temas, amigos oyentes, sobre temas políticos, ¿no? Sobre la educación, pero ahora queremos hablar cómo lo vivieron los chicos bachilleres desde sus casas, desde sus hogares, el hecho de que de un día para el otro les dijeron que ya no iban a presenciar clases en sus escuelas, en sus colegios. Caro, queremos preguntarte cómo viviste tú esta nueva situación. Bueno, antes de todo, creo que mi opinión sobre la situación es una mucho más privilegiada que la mayoría de gente del país. Y estoy muy agradecida que realmente tuve una experiencia que no fue tan difícil, creo, realmente, en comparación. Pero obviamente las primeras semanas eran de colegio virtual, no eran muy raras, cuando uno sabía que no íbamos a regresar al colegio. Entonces, hablaba con mis amigas y ya decíamos, no, en una semana, 2 semanas ya regresamos, todo bien, hasta que llegó el decreto oficial de que las clases se terminan para la sierra y que ya no íbamos a regresar a clase presencial. Y ahí creo que realmente fue ¿cómo lo podría decir? Un bajón emocional, creo. Porque los que estamos en sexto curso, no estábamos en sexto curso este año, lo que más esperábamos era la graduación, estar con sus amigos, la fiesta y todo eso, pero a la final creo que realmente esta experiencia hizo una graduación mucho más sentida, mucho más personal, quitando quitando todo el factor de lo que es la ostensidad de la fiesta y el vestido y la cena y todo eso. Creo que la sencillez y el poder estar con la gente cercana a uno y poder vivir con ellos tanto tiempo, ya 6 meses ahora, creo que lo hizo mucho más especial y mucho más sentido. Eso en torno a lo que tiene que ver con la graduación, pero me gustaría conocer cómo fue tu nueva experiencia de saber que obligadamente te tocaba aprender en línea diversas materias que normalmente le imparte 1, 2 o hasta 3 profesores diariamente. Este cambio, ¿cómo llegó a afectarte, no sé si psicológicamente, emocionalmente y hasta educativamente? Porque yo he podido conversar con algunos chicos de colegios, otros de las universidades, y algunos de ellos dicen que cuando acudían de manera presencial era más fácil el aprendizaje. En tu caso personal, ¿cómo fue esta situación? En mi caso personal me costó mucho el lado de hacer toda la educación virtual, porque yo soy una persona de mucho de cómo estar en el ambiente. Entonces me costó mucho encontrar realmente como mi zona de trabajo y dónde debería hacer mis cosas, porque había veces que trabajar en mi cuarto no me servía, porque me distraía muy rápido o encontraba algo nuevo que hacer y entonces terminaba haciendo deberes pasado las 12 de la noche cuando debía haber acabado a las 6 de la tarde. Entonces es algo que me ayudó, como que la organización de la estructura de estar en el colegio a mí personalmente me ayudaba mucho y creo que académicamente también me afectó estos meses por el no estar en el colegio, pero más por algo mío, por falta de organización propia. Creo que me pasó esto, pero sí era mucho más difícil conectarse con los profesores y todo eso. Pero al mismo tiempo he escuchado a varias personas que académicamente mejoraron en esta época de educación virtual, porque son personas que trabajan mucho más desde como en sus ambientes de casa y todo eso. De ahí emocionalmente a mí sí me impactó bastante. Creo que a mí personalmente más por el hecho de estar en último año de colegio y no poder estar con mis amigos y todo eso. Entonces emocionalmente al segundo mes de la cuarentena tuve una recaída más o menos emocional, pero después ya con el tiempo ya fue como, ya nos acostumbramos a esta, como dicen, la nueva normalidad. Y sí, pero sí tuve una época donde no le veía futuro a nada y que no veía como que cuándo iba a mejorar esto y me estresaba mucho eso.
Justamente, Carolina, hablando de la distracción, ¿no? Bueno, tú nos hablabas un poquito de que tenías que terminar más o menos como a las 6 de la tarde tus labores de estudiante, pero ya los terminabas como a las 12 de la noche. ¿Cómo tomó también tu familia este cambio? Porque no solo es el hecho de que tuviste tú el cambio físico de no volver a ver como físicamente a tus compañeros en las aulas, en el colegio, pero también tu familia de verte en casa todo el tiempo. Me imagino dichosos de ellos por tenerte en casa, ¿no? Compartir un poco más. Ah, sí, eso, claro que sí. Eh, Siempre es bueno estar cerca de la familia, a veces no tanto. Ya, pero sí, creo que ellos están acostumbrados a que yo me quede hasta muy tarde porque soy una persona súper procrastinadora, o sea, dejo todo para el final. Pero sí, creo que viviendo aquí, como que haciendo todos los trabajos de colegio, lo vieron mucho más de cerca y creo que sí hubo una pequeña intervención de como te mandan tantos deberes y tú eres tú la que te tardas en hacer. Entonces, sí, creo que también ha sido algo para que como que mis papás personalmente también vean todo el trabajo que hacemos en el colegio y realmente todo el trabajo que es también. Te quiero preguntar otra cosita justamente en la malla curricular, porque ustedes obviamente tenían educación física en sus colegios, ¿no? ¿Cómo fue tú recibir esta materia en modalidad virtual? Creo que dependía mucho de la materia. Creo que hubo unas que me costaron más que otras que nuestro profesor solo decidió no dar clases como virtuales por Zoom, que solo decidió mandar trabajos y mandar videos de él hablando, porque decía que él prefería no enseñar así, porque no es enseñar. De ahí creo que depende mucho de la materia. Me costó muchísimo las clases de matemática, ver por Zoom, digamos, ya que mi ambiente de esa clase era súper determinado y yo necesitaba cero distracciones para poder entender. Y ya en mi casa era mucho más fácil coger el celular o pararme o ir abajo, como que, o sea, hacer bastantes cosas. Creo que las clases más como científicas, matemáticas, me costaron más que las más como de literatura y de lenguaje y todo eso. Justamente tengo entendido también que tú hacías obras sociales. Cuéntanos un poquito más sobre estas obras sociales que realizabas y ahora que obviamente por el confinamiento que ustedes estuvieron también, que todos estuvimos a nivel del país, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo hiciste tu obra social? Yo tengo un proyecto personal que se llama Caboyán, que tiene el objetivo de construir casas en Bahía de Caracas que siguen destruidas después del terremoto del 2016 y la gente continúa viviendo en terribles condiciones. Y ahorita estamos abriendo un nuevo capítulo de Caboyán, que es ayudar al lado más social y de comunidad del barrio de San Roque en Bahía de Caracas, que es el que nos concentramos. Entonces, en ese tiempo, cuando comenzó el confinamiento, estábamos comenzando teníamos que volver a recaudar fondos para construir una nueva casa a finales de julio, a inicios de julio. Y con todo esto fue muy difícil lograr ese objetivo, pero más bien nos moldeamos a lo que la gente estaba ahorita con el confinamiento y que no pueden salir de sus casas y no podían comprar nada. Entonces cambiamos el enfoque de nuestro proyecto a repartir víveres en la comunidad. Entonces, como siempre, nos aliamos con la Fundación Caemba, que también se concentra en la concentración de casas y también en la ayuda social en el país. Entonces nos contactamos con ellos y armamos un paquete y recaudamos fondos para esta vez no para construir casas, pero para mandar víveres a las familias del barrio, porque en estas situaciones, la situación precaria se volvió peor, o sea, por no poder salir de la casa, no poder ir a trabajar, no tener plata para que mantener a su familia, logramos mandar todos esos víveres a estas familias y obviamente con todas las medidas de bioseguridad necesarias. Y sí, y aparte de esto, ahora que
el, han bajado, ya no estamos en rojo, pero en amarillo. Nos movimos al lado más educativo, porque en la costa, como ya comenzaron clases, lo que hicimos nosotros también es nos pidieron computadoras. Entonces hicimos una recolección de computadoras y aparatos electrónicos para poder mandar al barrio y que los niños puedan continuar con su educación con más o menos normalidad. Y todo eso armamos un centro de como educación y donde están todas las computadoras. En esta casa que hicimos este febrero, construimos la Casa de la Mujer, destinada es un lugar para las mujeres para que sean independientes económicamente y puedan emprender y hacer sus proyectos. Entonces esta casa estaba vacía en esa época porque aún no habíamos movido las máquinas de coser que íbamos a poner ahí. Entonces en este espacio decidimos hacer un ambiente educativo y pusimos mesas y computadoras para que los niños vayan todos los días a estudiar. Carolina, ¿qué te motivó a ti a realizar este tipo de trabajo social? Normalmente los adolescentes siempre están proyectándose a ver qué van a estudiar a futuro. ¿Cuál fue la motivación para que tú puedas pensar en realizar esta obra social? Y no sé si es que este tipo de trabajo lo realizas tal vez con compañeros del colegio en el que tú acabas de graduarte o cómo están trabajando en este sentido. Sí, a ver, yo decidí hacer este proyecto con mi mejor amiga. Comenzamos en el 2018. Y estaba... Muy bien, vamos a ver si es que de a poco volvemos a retomar la entrevista que mantuvo Carolina Andrade, quien nos estaba comentando un poco la actividad social que realizan como jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes que les encanta ayudar a la sociedad en diferentes actividades. Algunos de ellos, por ejemplo, establecen actividades deportivas, otros realizan trabajo social, como nos está contando Carolina Andrade. Ella dijo que esta propuesta, este proyecto que está impulsando con una de sus compañeras, lo inició en el 2018. ¿Es así, Carolina? Síguenos contando. Sí, comenzamos en el 2018 y era solo hablando de como nuestra burbuja de privilegio que vivimos y todo lo que pasa fuera del país y cuánto podríamos hacer, pero la impotencia que se siente. Entonces, a base de esta impotencia dijimos, hagamos algo. Y bueno, Martina viajó a Bahía de Caracas de vacaciones y conoció a Yesenia, que es la presidenta del barrio de San Roque. Y aquí le contó cómo la gente, y le enseñó, le invitó a su casa, donde la gente todavía vive en casas temporales, hechas de metal, de zinc, doblado, con familias de 4 a 8 personas en un lugar súper reducido. Y en ese rato mi amiga Martina me llamó y me dijo, concentrémonos en esto, como ayudemos a estas familias, y de ahí comenzó. Entonces lo que hicimos fue invitamos a varios de nuestros compañeros del colegio que creíamos que podían ayudar y después hicimos Cahuayán. Comenzamos siendo 12 estudiantes del colegio, que en esa época estábamos en un cuarto curso y desde ahí comenzamos a trabajar. Hasta la fecha hemos hecho 5 casas, más la Casa de la Mujer, que ya debe estar... Esperamos comenzar trabajando en unos meses hasta que todo más, ojalá se pueda hacer mejor con los niños, con la educación. Y ahorita, como la mayoría de nosotros ya comienza la universidad, ya comienzan sus prioridades después de graduarnos, lo que hicimos fue comenzar una nueva generación de Cahuayán. Entonces, reclutamos a estudiantes de un año menor del colegio, igual para que continúen con el proyecto y que se mantenga vivo y crear esta como cadena de generaciones para poder seguir con el proyecto y poder seguir ayudando a la gente de Bahía de Caracas y poder ayudar y hacer algo por nuestro país igualmente. Carolina, ¿de dónde obtienen los recursos económicos para poder construir estas casas y quiénes son parte de todo el proyecto? A ver, los recursos es lo que mayormente nos concentramos nosotros, es en recaudar los recursos. Entonces, hemos hecho eventos como
eventos de garaje, como fiestas, como rifas, y también hemos hecho hasta carreras, y creo que entre todo esto hemos logrado recaudar bastantes fondos para construir las casas, que son hechas de bambú, donde son antisísmicas y son ambientalmente amigables, y justamente como nos aliamos con Caemba, que es otra fundación ecuatoriana, que ellos son los que nos proveen con los materiales, con el diseño de las casas y todo eso. Entonces la base de nosotros nos concentramos mucho más en el financiamiento y en la logística, es decir, ver a quién llega la casa y por qué, y Caemba nos ayuda con el lado más como físico de la construcción y con la casa en sí, porque nosotros lo que hace Cahuayán, antes de dar casos a cualquier persona, hemos hecho 2 análisis socioeconómicos del barrio para poder decidir quiénes son las familias que necesitan más ayuda y más urgencia en su ayuda. Entonces, basado en estas encuestas que hicimos a cada familia y su análisis, determinamos un orden de urgencia. Entonces, hemos ido en esa lista bajando y ayudando a las personas que más lo necesitan hasta ahora. Bueno, Carolina, como hemos visto, has pasado bastante ocupada con tus proyectos y bueno, ayudando también esta ayuda social que la realizas tú junto también a otras personas que a lo largo de este camino de la creación de esta fundación has conocido. De antemano te queremos agradecer por ayudarnos con esta entrevista aquí en Sensación Matinal, y también agradecerte por el labor que realizas en estos momentos. A tu corta edad ya tienes bastantes proyectos que se benefician a otras personas, que como tú mismo lo has dicho, hay personas que tienen privilegios unos más que otros, y tú has puesto tu corazón y de parte de ti también el hecho de ayudar a las demás personas. Me gustaría que por favor nos ayudes para finalizar esta entrevista, me ayudes con contactos, a dónde se pueden contactar también las personas que necesitan, requieren de esta ayuda, pero también para personas que quieren colaborarte con ayuda social. Muchas gracias igual por el espacio y por dejarme hablar de esto que me apasiona tanto, que es la ayuda social. Bueno, a Cahuayán la pueden contactar en Instagram como Grupo Cahuayán, que es con K-A-W-A-Y-A-N, y en Facebook igual como solo Cahuayán. Y si quieren más información de cómo ayudar, tenemos nuestras páginas de GoFundMe para donar dinero directamente, o pueden enviarnos un mensaje por cualquiera de nuestras redes sociales para darles más información de cómo podrían ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Y esta es la vida que viven los jóvenes ya, ahora también ayudando con temas sociales y también ahora con finalización tuya de tu colegio, y felicidades por ser una bachiller más en nuestro país. Pero antes de que te vayas, yo quiero que nos cuentes cómo fue tu graduación, porque habíamos tenido la oportunidad de conversar con otros chicos que nos decían que o leer notitas donde decían que en la graduación de estos jóvenes algunos de ellos tuvieron la oportunidad de sembrar un árbol. No sé si te acuerdas, Pris. Sí, ¿Cómo fue en línea tu graduación, Carolina? Bueno, en eso quiero agradecer mucho a mi colegio, porque estuvo muy presente en las ideas de los estudiantes y lo que nosotros podíamos hacer, y igualmente se cumplían los requerimientos del ministerio y que no infringía ninguna ley de bioseguridad. Entonces, lo que hizo mi colegio fue algo que no había otros colegios hacer, que hicimos un tipo de drive-thru, o como una graduación en nuestros carros. Entonces, lo que hizo el colegio fue decirnos que decoremos nuestros carros, y los puedes decorar de como tú quieras. Fuimos al colegio a una hora determinada con un grupo de gente, dependiendo de la zona donde vivimos, y el colegio hizo como un recorrido adentro del colegio para entrar siempre dentro del carro y con la mascarilla, recorrer adentro del colegio, y pusieron pantallas con videos de nosotros, de pequeños, de grandes, y como más o menos como toda una experiencia. Entonces fue súper sentimental, hasta llegar a hicieron un podio, y estaba nuestro director y estaba nuestra rectora, y hicieron el tradicional, no sé, me dijeron mi Carolina Andrade, y me vinieron y me entregaron
a lo lejos mi diploma, pero físicamente. Yo obviamente dentro del carro, nunca me bajé del carro, y me entregaron eso, me tomaron la foto y listo, y salimos de ahí. De ahí todos los discursos que normalmente se hacen en una incorporación o una graduación normal, se hicieron un video y lo pusieron en las redes sociales del colegio para poder verlo mientras digamos por el colegio en nuestro mini como paseíto de graduación hasta llegar al final y graduarnos oficialmente. Justamente, Carolina, los privilegios que algunos, tú hablabas de eso, ¿no? Algunos tienen y otras personas, ¿no? Y qué privilegio haber podido compartir con tus compañeros de diferente manera, pero bueno, estuvieron siquiera a lo lejos viéndose y tú también recibiendo físicamente un poco el tema de tu diploma. Queremos agradecerte nuevamente por esta entrevista y en otra ocasión poder contactarnos contigo y hablar un poco más sobre tu fundación. Claro, muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, eso fue la entrevista con Carolina Andrade.